cómo ganar una batalla perdida. Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 1 dice: los moabitas declararon la guerra a Josafat. Josafat se dispuso a consultar ¿a quién? Al Señor. Y ordenó que todos se alistaran para la batalla. Ordenó que todos ayunaran. Josafat se puso de pie en el templo del Señor y dijo a todo el pueblo: Señor, primero se dirigió a Dios: Señor, nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a este gran ejército. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. El Espíritu del Señor dijo: no tengan miedo, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Entonces Josafat se inclinó de cara al suelo, lo mismo que todos los de Judá. Se postraron delante del Señor y lo adoraron. El rey Josafat tenía un problema mayúsculo. Le habían declarado la guerra. Un ejército, un gran ejército compuesto por varias naciones aliadas, le había declarado la guerra. ¿Cuál fue la primera reacción del rey Josafat? Buscar la ayuda de Trump en los Estados Unidos. ¿Cuál fue la primera reacción de Josafat? Buscar la ayuda de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto tiene para enseñarnos? En lugar de confiar en sus propios recursos, que eran muchos, Josafat era un hombre rico, inteligente, poderoso, y su ejército estaba compuesto por más de 1 millón de soldados. En lugar de confiar en sus propios armamentos, en su propio ejército, en sus propios recursos, Josafat se dispuso a buscar la ayuda de Dios. En medio de un problema mayúsculo, Josafat nos enseña que debemos buscar en primer lugar el rostro de Dios, la ayuda de Dios. Este hombre se aprovechó de recursos espirituales como la oración y el ayuno. Pero hoy quiero enseñarles a ustedes un recurso más que utilizó Josafat, que a la postre inclinará la guerra a su favor. No solo en la oración y el ayuno, él va a emplear otro recurso espiritual que a la postre hará que gane, que incline la guerra a su favor. ¿De qué se trata, pastor? Ya se lo digo. Antes el rey, después de dirigirse a Dios y buscar la ayuda de Dios, convocó a toda la nación. Convocó a todo el pueblo y los arengó de la siguiente manera. Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Confíen en nuestro Dios. Si lo hacen, todo, diga conmigo todo saldrá bien. Después de buscar la ayuda de Dios, se dirigió a toda la nación, a todo el pueblo, y los arengó y les dijo: confíen en nuestro Dios, porque si ustedes confían en nuestro Dios, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Luego de hacer eso, en lugar de fortalecer su propio ejército o de aliarse con uno más poderoso, como habríamos hecho cualquiera de nosotros, este hombre nombra cantores. A ver si me está entendiendo. Consulta a Dios, arenga a toda la nación para que confíen en Dios,
y luego, en lugar de aliarse con otro ejército más poderoso para hacer fuerza contra este gran ejército que viene en contra de él, en lugar de eso, él nombra cantores para que vayan delante del ejército cantando alabanzas a Dios. Una cosa extraordinaria, una cosa que no nos entra en la cabeza. Dice 2 Crónicas capítulo 20, versículo 21. El rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. ¿Y qué es lo que cantaban? Esto es lo que cantaban, dice el texto. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. ¡Wow! Este hombre conoce un secreto que nosotros estamos descuidando. No es que no lo conocemos, lo sabemos. Solo que ha caído en desuso. Este hombre comienza a emplear un recurso espiritual disponible para nosotros hoy en día, solo que él lo empleó e inclinó la batalla a su favor. Este hombre arengó a toda la nación a que confíe en Dios y ahora nombra cantores para que vayan delante del ejército y canten canciones, y las canciones que cantaban, las alabanzas que cantaban decían: den gracias a Dios. ¿Te das cuenta? La gratitud fue solo la herramienta, el instrumento que Josafat usó para vencer al enemigo. La gratitud atrajo la protección de Dios. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Pues renglón seguido, dice 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 22. Y en cuanto empezaron a cantar, no fue en cualquier momento, fue cuando empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos. Fue tan la confusión que se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. ¿Lo ves? Las únicas armas que se utilizaron para vencer al enemigo fue el ayuno, la oración, las alabanzas, la acción de gracia, todas herramientas espirituales. ¿Puedes verlo? Cómo la alabanza junto con la acción de gracias atrayeron a Dios y atrayeron la protección de Dios. La fortaleza de este ejército no radicaba. La fortaleza de este ejército no radicaba en su ejército, en sus armamentos. La fortaleza de este ejército radicaba en su confianza en Dios. Ellos obtuvieron la victoria porque confiaron en Dios. Su líder le había dicho: si ustedes confían en Dios, todo va a salir bien. Y el pueblo confió en Dios, y fue la confianza en Dios quien le dio la victoria. Mi amigo, mi hermano, cuando aprendamos a confiar solamente en Dios, entonces nuestros enemigos caerán delante de nosotros. No va a haber enemigo que te haga frente, no va a haber gigante que te haga frente. Solo confía en Dios y todo saldrá bien. Y todo saldrá bien. Nuestras 5 reuniones: los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. ¡Wow! El Señor les concedió la victoria solo porque confiaron en Él.
Y fue en el momento en donde ellos brindaron alabanza junto con la acción de gracias. Fue en ese momento. ¿Cuál es tu batalla más grande en este tiempo? ¿A qué gigante te estás enfrentando en este momento? ¿Es un temor? ¿Es una traición? ¿Es una enfermedad? ¿Qué es? ¿Es una adicción? ¿Qué es? ¿Cuál es tu gigante? Quiero que me mires a los ojos. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu batalla más grande? Pues quiero decirte una cosa. Me paro acá como Josafat se paró delante de todo el pueblo y te digo a los ojos: confía en tu Dios, confía en nuestro Dios, porque si lo haces todo va a salir bien. Si confías en Dios, todo va a salir bien. Nosotros encaramos muy mal las batallas que la vida nos presenta. Nos desgastamos emocionalmente tratando de encontrar el por qué sucede lo que nos sucede. Encaramos mal las batallas que la vida nos presenta. Nos desgastamos psicológicamente, emocionalmente, físicamente, tratando de buscar una explicación. Queremos encontrar la razón por la que estamos pasando por esta prueba o por la que estamos atravesando este desierto. Mi amigo, eso puede estar bien hasta cierto punto, porque hay preguntas en esta vida que no tienen respuesta. Quiero que sepas que hay preguntas que no tienen respuesta. Sería muy orgulloso, muy pedante de mi parte pretender dar una respuesta, porque no tengo todo el panorama que tiene Dios y porque no soy Dios. Entonces, ¿por qué darnos cabezazos contra la pared tratando de averiguar por qué nos sucede lo que nos sucede? Haríamos bien, muchas veces haríamos mejor en encomendarnos a Dios, en confiar en Dios y con humilde sujeción, con la cabeza agacha, en humilde sujeción decir: todo va bien, todo irá bien. Si confío en Dios, todo saldrá bien. Aleluya, todo saldrá bien. Mire lo que dice la Biblia, Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Entonces, ¿por qué te desgastas tratando de averiguar por qué estás en el desierto en el que estás? A lo mejor los planes de Dios no los conoce, pero sabemos que sus planes y sus pensamientos son para bien, no son para mal. Dios no nos pide que entendamos todo, nos pide que confiemos en aquel que lo sabe todo. No pretende que tú lo entiendas, pretende que tú confíes en aquel que lleva tu vida por buen camino. Si confías en Dios, todo saldrá bien. Si confías en Dios, todo saldrá bien. Es la palabra que te tengo en esta mañana. Si confías en Dios, todo va a salir bien. Wow, Señor. Esta mañana en el primer mensaje hablé acerca de otro texto que es cuando Salomón dedica el templo a Dios. En esa impresionante ceremonia de consagración del templo, Salomón y todo el pueblo dice que cantaban canciones y adoraban al Señor. Pero lo que me sorprende es que hay un momento cúlmine, hay un momento sobresaliente en esa ceremonia. El momento sobresaliente en esa ceremonia es cuando Dios decide manifestarse. Y Dios decide manifestarse no en cualquier momento, sino en el preciso momento en el que todo Israel, todos los participantes se habían reunido para alabar y dar gracias al Señor. La acción de gracias te lleva a la presencia de Dios. La acción de gracias te trae a Dios de tu lado. ¿Cómo gana la batalla Josafat? Simplemente con herramientas, con recursos espirituales. No nos entra en la cabeza: pastor, ¿usted qué está queriendo insinuar? ¿Que yo tengo que quedarme en casa y que el trabajo me va a caer de arriba? No, yo le digo que se quede en casa en primer lugar y que busque a Dios. Sí, claro, salga a buscar trabajo, pero lo primero que tiene que hacer es pedirle a Dios, porque Dios es el proveedor de su vida. Porque usted no va a encontrar trabajo a menos que Dios se lo dé. Pues recurra a la persona correcta. La primera persona a la que tenemos que recurrir es a Dios. Dele gloria, alábelo y busque su ayuda en primer lugar.
nosotros nos va mal en la vida porque tratamos de utilizar recursos humanos. Nos va mal en la vida porque lo primero que hacemos es buscar la ayuda de algún ser humano en lugar de buscar la ayuda de Dios. Las batallas perdidas se ganan cuando usted confía en Dios. Cuando clava rodillas y le dice: Señor, acá está mi hijo gravemente enfermo. Cuando usted clava rodillas y le dice al Señor: acá está mi matrimonio que está en terapia. Cuando usted clava rodillas y le dice: Señor, acá está mi economía en la bancarrota. Cuando usted decide buscar el rostro de Dios primero, entonces no hay batalla que no pueda volver a ganar. Tenemos un Dios que resucita muertos. Tenemos un Dios que gana batallas que son perdidas. Ese es nuestro Dios. Alábelo y dele gracias a ese Dios. Quiero darte otro ejemplo en esta mañana. La Biblia habla de un tal Daniel. Daniel era un hombre temeroso de Dios. Dice que tenía grandes talentos para la administración. Y él tenía un problema laboral. Escuche si tiene algún problema laboral. Daniel tenía un problema en su trabajo. Como él era un hombre excelente de grandes talentos para la administración y se había granjeado el favor del rey, sus compañeros lo envidiaban. Escuche por si le pasa lo mismo. A lo mejor tiene algún compañero que quiere serrucharle el piso y usted está ahí, va a ser promovido, pero a muchos no le gusta. Este era Daniel. Daniel iba a ser promovido por el rey por sus talentos, pero a sus compañeros de trabajo no le gustaba. Sus compañeros de trabajo lo envidiaban, lo celaban. Entonces manipularon al rey para que el rey promulgara un edicto, una ley, en la cual todo el mundo durante 30 días no podía orar sino solo al rey. No se podía orar a ningún otro Dios. Solamente durante 30 días todo el mundo debía postrarse, arrodillarse y adorar al rey. Manipularon al rey porque sabían que él oraba a Dios. ¿Y cómo resolvió Daniel su problema laboral? Pastor, ¿me está hablando a mí? Sí, claro, a usted le estoy hablando. ¿Cómo puedes resolver tu problema laboral? ¿Cómo puedes resolver cualquier problema en la vida? Josafat apeló a recursos espirituales, pues es sabio y apela en primer lugar a recursos espirituales como la oración, el ayuno, el respeto, la honra, la acción de gracias. Son todos recursos espirituales que yo veo en la primitiva iglesia, que yo veo en estos titanes de la fe. En estos veteranos de guerra que eran expertos en la batalla del Señor, veteranos en guerra, en la batalla del Señor, sabían cómo pelear una batalla. Y esas batallas solamente se pelean de rodillas. Hay batallas que solamente se ganan con recursos espirituales en primer lugar. Buscadores de Dios, amantes de su presencia, sacudirá nuestro sistema religioso. A medida que avances en la lectura sentirás que el cielo se abre y Dios irrumpe en la realidad de tu vida. Con este libro aprenderás que lo importante es Dios, lo urgente es que te encuentres con Él. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? ¿Por qué nos cuesta entender que la ayuda vendrá directamente de Dios? Que quien puede ayudarte en la vida es Dios. Dios va a tocar el corazón de tu papá, tu mamá, el jefe, quien sea. Pero la ayuda viene directamente de Dios. Tenemos que reconocer que solamente Él tiene el poder sobre nuestra vida. Tiene el poder para que nuestra vida resucite, para que nuestros sueños vuelvan a la vida. Solamente Dios y nadie más que Dios tiene ese poder. ¿Qué hizo Daniel? ¿Cómo resolvió sus problemas laborales? Lo leemos. Dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel escuchó que se había firmado la ley, esa ley donde todo el mundo tenía que adorar solo al rey. Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y le mandó una carta al presidente para que lo ayude.
¿Fue al banco? ¿A dónde fue? Bendito Señor. ¿Cuándo va a ser el momento en que la entendamos? Esta gente gana batallas perdidas, apelando en primer lugar. ¿A quién? A Dios. Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, donde tenía la carpa del encuentro, el aposento alto. Oraba 3 veces al día, igualito que nosotros. 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Dando, ¿qué hacía? Oraba y ¿qué hacía? ¿Dando qué? Josafat, en lugar de aliarse con un ejército más poderoso, clava rodilla y le dice: Señor, es grande este ejército y yo no sé qué hacer. Por eso vuelvo a ti mi mirada. Y se postró, alabó y dio gracias. Luego le dice a todo el pueblo que confíe en Dios, que todo va a salir bien. Y luego nombra cantores para que vayan delante del ejército cantando y dando gracias. En el momento en que ellos cantan dando gracias, desciende la protección de Dios y el enemigo se confunde. Daniel vence. La estrategia que utiliza Daniel para no ser comido por los leones. La estrategia que Daniel utiliza para no ser comido por los leones es orar y dar gracias. ¿Cuándo lo entenderemos? Esta gente era veteranos de guerra. Esta gente sabía cómo luchar una batalla perdida. No hay posibilidades cuando el rey, que tiene autoridad de vida y muerte, promulga un edicto donde nadie puede orar a su Dios más que al rey. Es una batalla perdida. Josafat tiene una batalla perdida, un gran ejército viene en contra de él y él busca la ayuda de Dios y apela a recursos espirituales como la oración, el ayuno y la acción de gracia para confundir al enemigo. Daniel apela a la oración y a la acción de gracia y de esa manera no es devorado por los leones. ¿Cuándo vamos a aprender? Pastor, me habla mucho del Antiguo Testamento, el Nuevo. ¿Qué recursos utilizó la iglesia para ayudar a Pedro, que estaba en la cárcel? No había cuña política, no había ninguna influencia sobre los políticos en ese momento, no había dinero, no había nada. Lo que había era Dios, y cuando está Dios lo hay todo. No hace falta otra cosa cuando Dios está. ¿Qué recursos utilizó aquella primera iglesia para ayudar a Pedro, que estaba en la cárcel? Oración. A base de oración la iglesia conquistó. Esa batalla a base de oración hizo que Pedro saliera de la cárcel. ¿Qué recursos utilizó Nehemías para enfrentar la crítica? La oración. ¿Qué recursos utilizó Cornelio para que Dios venga a su casa? ¿Qué recursos utilizó Josué para que Dios no se vaya de su nación? Apelaron a recursos espirituales como el temor, el respeto, el temor reverente, el respeto, la honra. ¿Te das cuenta qué hizo Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Adoraban y cantaban y daban gracias, y en ese momento hubo un terremoto. Y así va a pasar en tu vida cuando aprendamos definitivamente a utilizar los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición y confiemos 100% en nuestro Dios. No va a haber batalla que no pueda ganar. No hay batalla. No hay batalla. No hay batalla. Aleluya. Confiar en Dios. Me quedo con la expresión de Josafat. Primero buscó el rostro del Señor y después arengó todo el pueblo. Confíen en nuestro Dios. Confíen en Dios. Porque si lo hacen, todo saldrá bien. Confía en Dios. Porque si lo haces, todo saldrá bien. Ponte de pie, por favor, en esta mañana. Y cierra tus ojos. Quiero hacerte una pregunta.
¿Te animas en esta mañana a decir, Señor, voy a confiar en ti? Mi otra pregunta es, tengo dudas, pastor. Mi pregunta es, si lo probaste todo, lo intentaste todo, ¿no sería mejor en este tiempo agachar la cabeza y con humilde sujeción decir, confío en Dios? ¿No crees que llegó el tiempo en donde tengas que dejar tu vida en las manos del Señor, tu familia en las manos del Señor, tu economía en las manos del Señor, tu trabajo en las manos del Señor? ¿No crees que ha llegado ese tiempo? Pues quiero invitarte. No me voy a bajar de acá hasta no desafiarte a que confíes solamente en Dios. Dios te dirá qué debes hacer después. Pero hoy te olvidas del mundo. Te olvidas de todos aquellos que crees que podrían ayudarte. Porque a veces la bendición del cielo viene a través de personas que tú no imaginas. Tú crees que ese amigo que tiene un poder económico te va a ayudar, pero a lo mejor Dios no lo elige a él. Tú crees que tu papá, tú crees que el banco, tú crees que un préstamo, tú crees. Pero a veces el Señor tiene sus formas para mostrarnos que Él es nuestro proveedor. Y a veces nos desconcierta y utiliza una viuda que no tiene ni para comer. Y utiliza a alguien que vos ni menos lo esperás. Pero cuando llegue la bendición, no cometas el error de creer que fue esa persona. No cometas el error de creer que fue ese hermano. No cometas el error. Dios tocó el corazón de esa persona, pero el que te provee es Dios. ¿Te animas en esta mañana a confiar en Dios? Y a decirle, Señor, mi vida entrego. Pues para confiar en Dios primero hay que confiar la vida. Hay que confiarle todo al Señor. ¿Te animas a dar un paso delante del Señor y decirle, confío mi vida, te confío mi vida? Si usted es una de esas personas que en esta mañana dice, pastor, yo acepto el desafío, voy a confiar en Dios y voy a entregar mi vida a Dios. Voy a buscar a Dios como hizo Josafat, como hizo Daniel, como hizo la iglesia, como hizo Salomón. Voy a alabar, a dar gracias. Voy a buscar y a confiar en Dios. Me aprovecharé de los recursos espirituales y también llevaré una vida recta. Yo, Señor, con todo esto quiero atraer tu presencia a mi vida. Si usted es una de esas personas que quiere a Dios en primer lugar y quiere su bendición en segundo lugar, repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo creo, diga, yo creo que tú eres mi Dios y en ti voy a confiar. Yo creo que tú eres mi proveedor y en ti voy a confiar. Ahora, diga conmigo, ahora entrego mi vida. Ahora mi vida te pertenece. Trae tu Espíritu Santo, trae tu perdón, trae tu amor y trae tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.